Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a True Scary Stories. Si estás disfrutando de estas historias, no olvides dar me gusta, suscribirte y avisarme en los comentarios desde donde estás escuchando. Ahora, póngase cómodo, relájese y comencemos el misterioso viaje de esta noche. En las almas heladas del Ártico, en la estación D. Mi nombre es Dr. Lucas Patterson, y he pasado la mayor parte de mi carrera estudiando el desconocido. He trabajado en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, desde las selvas de América del Sur a los campos de hielo de la Antártida, siempre buscando algo nuevo, algo que podría empujar los límites de la ciencia. Pero nada podría haberme preparado para lo que hemos descubierto en el Ártico de la estación en Alaska. Las criaturas, la congelada horrores que hemos descubierto, estaban más allá de lo que nuestro equipo había imaginado. Y una vez que comenzaron a descongelarse, nos dimos cuenta de que no era justo el hielo que estaba manteniendo con vida, fue algo mucho peor. Lo que comenzó como una rutina de la expedición, la investigación en el Ártico. La estación se había establecido años atrás como una empresa conjunta entre varios países. El estudio de las capas de hielo polares, el clima y el cambio de los ecosistemas. La zona que estaban estacionados en la era remota, rodeado de nada, pero miles de congelado desierto. Nuestro trabajo era simple monitoreo de los patrones del clima, la recogida de muestras de núcleos de hielo y la documentación de la lentitud de los cambios del medio ambiente. Cuando nos descubrió por primera vez la cueva de hielo y pensamos que era otra parte del glaciar, una forma natural de la formación en la tundra congelada, estaba oculta en un paso de Montana, inaccesible para la mayoría de la estación de anteriores expediciones. Pero cuando nuestro equipo se encuentra finalmente, nos dimos cuenta de que había tropezado con algo mucho más importante. El doctor Emily Arquero, nuestro biólogo, fue el primero en notarlo. Estábamos tomando muestras de núcleos de hielo de la pared cuando su pico golpeó algo más duro que la roca circundante. Al principio, pensamos que era solo un pedazo de congelados de piedra, pero cuando se borran los escombros, encontró algo antinatural. Congelado dentro de un bloque perfectamente clara de hielo era una criatura. Era humanoide en la forma, pero retorcidos en formas que desafió a la biología. Sus extremidades eran demasiado largas, demasiado delgadas, su cuerpo anormalmente alargada, su piel pálida y translúcida. Pero lo que hizo el descubrimiento verdaderamente horrible eran sus ojos grandes, negros piscinas de vacío, mirando desde el hielo como si estuvieran mirando. Parecía casi humano, pero no del todo. Había algo profundamente equivocado acerca de él, algo que hizo que cada vello de mi cuerpo se eriza. ¿Qué es?, me susurro, realmente no esperaba una respuesta. Emily cara se había ido en blanco como ella se quedó mirando la forma congelada. No sé, pero no es como nada que haya visto. Nos transportados cuidadosamente el bloque de hielo a la estación, el uso de equipo especializado para preservarla. Colocamos en el laboratorio, y durante los siguientes días, nuestro equipo ha trabajado sin descanso para su estudio, tratando de averiguar qué era. Cuanto más examinamos la criatura, más nos damos cuenta de que no era un animal, o al menos no hemos reconocido. Su cuerpo estaba hecho de un material orgánico que se parecía a diferencia de lo que la Tierra había producido. La estructura de sus células exterior, sus órganos, como nada de lo que habíamos estudiado. Pero lo más escalofriante descubrimiento se produjo cuando hemos descongelado él. Habíamos asumido, al igual que cualquier normal de la muestra, que permaneciera latente en el hielo. Habíamos estado mal. El momento en que el hielo comenzó a derretirse, la criatura del cuerpo reaccionó. Sus dedos se arrugó. Su pecho subía y bajaba, como si fuera la respiración. Y sus ojos se abrieron. El instante en que la criatura se movía, me sentía una ola de terror que me cubría. El tipo de primal fear, que no se puede explicar, solo se siente. Pero no nos paramos ahí. Impulsado por la obsesión de aprender más, se sigue observando que, para su estudio. Ese fue nuestro error. En los próximos días, cosas extrañas empezaron a suceder alrededor de la estación. El equipo iba mal funcionamiento, sin razón aparente. Las personas comenzaron a informar de ver las cosas sombras en movimiento en las esquinas de su visión, ruidos extraños eco a través de las paredes en la noche. Al principio, pensamos que era el estrés del ambiente hostil, el aislamiento de la estación de llegar a nosotros. Pero entonces, una noche, las cosas tomaron un rumbo oscuro. El doctor Michael Harris, jefe de operaciones de campo, fue el primero en desaparecer.
Habíamos oído sus gritos provenientes de los niveles más bajos de la estación, seguido de un silencio ensordecedor. Cuando nos precipitamos hacia abajo para comprobar, hemos encontrado nada, pero la sangre. Ningún cuerpo. No hay signos de lucha. Era como si se hubiera esfumado en el aire. El pánico comenzó a establecer, pero no podíamos dejar, no había manera de salir hasta que pasó la tormenta. Estábamos atrapados, con algo de caza con nosotros. Esa noche, la criatura echa su movimiento. Se había descongelado completamente ahora, y no se limita solo al laboratorio más. Se estaba moviendo a través de la estación, pero no estaba solo. A la mañana siguiente, cuando nos reunimos en el salón principal para discutir la situación, nos dimos cuenta de algo horrible. El cuerpo de la criatura se había multiplicado. Donde uno de ellos había sido, ahora hay docenas de pequeños, más ágil formas, cada uno mirando como el original, pero más pequeño, más rápido y mucho más peligroso. Estos no solo eran criaturas, eran la caza de nosotros. Empezaron a acechar a nosotros a través de los pasillos, moviendo silenciosamente en las sombras. Estábamos aislados, sin comunicación con el mundo exterior. La tormenta se había cortado todo contacto por radio. Estábamos solos. Y es que cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de las criaturas, no eran solo las formas de vida extraterrestre o de animales prehistóricos. Eran una raza antigua, algo que había sido congelado en el tiempo durante milenios. El hielo había sido su prisión, manteniéndolos en estasis hasta que fueron liberados. Y ahora ellos estaban despiertos y hambre. Como hemos tratado de barricada a nosotros mismos en la estación, una de las criaturas hizo su camino a la sala de control y se podía oír su voz baja, gutural, casi como una canción, pero no del todo. Y como ella tarareó, la temperatura en el interior de la estación comenzaron a caer aún más. El ambiente se volvió más frío y comenzamos a perder nuestra comprensión de la realidad, como si la criatura presencia fue tirando de nosotros en algo más oscuro, algo mayores. Yo no podía salir, no podía dejar a la criatura. La última cosa que recuerdo era oír una voz, que no era el mío propio, susurrando en mi oído: únete a nosotros. Ha sido días desde que he escrito esto. No sé cuánto tiempo he estado atrapado en este lugar. El frío es insoportable y el aire es muy delgado. Oigo las criaturas fuera aranando las paredes, su susurro seco a través de la estación. Pero peor que la de las criaturas es el conocimiento de que ellos no son los únicos que hay, sea cual sea lo que sea que estaban, que no están solos. Hay algo más profundo, de más edad, que acecha bajo el hielo, y puedo sentir que cada vez más despertar con cada momento que pasa. Si alguien se entera de esto, no vienen al Ártico de la estación. Las criaturas están despiertos y lo ha estado esperando bajo el hielo, ha empezado a despertar. No deberíamos haber descongelado ellos. La última cosa que puedo oír es el sonido de sus voces, creciendo más fuerte. La última cosa que voy a ver es la oscuridad que se aproxima. Los niños olvidados de Ravenscroft Orfanato. Mi nombre es Emily Westbrook, y nunca me imaginé que el voluntariado en Ravenscroft Orfanato iba a cambiar mi vida para siempre. Parecía una cosa tan simple de pasar un par de horas a la semana ayudando en un lugar que tuvo en los niños que tenían a dónde ir. No esperaba descubrir el terrible, trágico secreto enterrado profundamente dentro del orfanato Paredes. Un secreto tan oscuro que llegó a las almas de los niños que habían vivido allí, los niños que fueron olvidados por todos, pero los fantasmas que todavía se demoró. Todo comenzó inocentemente. Yo estaba recién salido de la universidad, con ganas de dar la vuelta a la comunidad, y pensé que el voluntariado en Ravenscroft sería una buena manera de pasar mi tiempo. El orfanato estaba situado en las afueras de Ravenscroft, Maryland, un pueblo tranquilo, inmerso en la historia. El mismo orfanato era una imponente estructura de un viejo edificio de piedra con ventanas altas, y se extiende hacia los lados, y una gran puerta de hierro que parecía mantener el mundo en la valla. Había sido de alrededor de más de un siglo, establecido originalmente para albergar a los niños que habían perdido a sus padres en un terrible incendio. Pero cuando he visitado, el lugar estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como si estuviera atrapado en otro tiempo, atrapado en un perpetuo estado de dolor. El personal era amable suficiente, pero había un extraño, distante de aire sobre ellos. No parecía particularmente acogedora o interesado en hablar sobre la historia del orfanato. Me enteré de que los niños que vivían allí rara vez permanecían por mucho tiempo. La mayoría de ellos sean adoptados por familias de fuera de la ciudad.
Me fue asignado para ayudar con los niños más pequeños, pero algo se sentía mal desde el primer día. Yo no podía poner mi dedo en el tal vez. Fue la manera en que las paredes parecía el zumbido de una extraña energía, o como el aire se sentía grueso y pesado con el silencio, pero había algo en el lugar que hizo que mi piel de gallina. La primera vez que vi el Nino, pensé que me estaba imaginando cosas. Yo acababa de terminar mi turno y yo estaba caminando por uno de los largos pasillos cerca de la parte posterior del orfanato. Como me pasó una fila de habitaciones vacías, me di cuenta de una nina de pie al final del pasillo. Ella era pequeña, de no más de 5 o 6, llevaba un andrajoso vestido blanco, su largo pelo oscuro colgando sobre su cara. Ella estaba inmóvil, mirándome fijamente, con una amplia, ojos fijos. Le sonreí, pensando que era uno de los niños, pero cuando me llamó, ella no respondió. En lugar de eso, ella simplemente se volvió y se alejó, desapareciendo en la oscuridad en el otro extremo de la sala. Fui tras ella, pensando que ella se había marchado o estaba jugando algún juego, pero cuando llegué al vestíbulo del final, no había señal de ella. La puerta de la habitación que ella había estado de pie en la era cerrado, pero estaba cerrada con llave desde el interior. No le conté a nadie sobre el incidente en primera. Supuse que me había imaginado, tal vez por el cansancio o la atmósfera opresiva de la construcción. Pero entonces, los avistamientos de los que siguieron. Durante el próximo par de semanas, vi a la chica de nuevo, siempre en el mismo pasillo, siempre de pie en el mismo lugar, mirándome fijamente, con los ojos fijos. Y entonces, comencé a ver a los demás más niños, algunos de tan solo 4, los demás adolescentes. Ellos aparecen de repente, por el rabillo de mi ojo, solo para desaparecer en el momento trate de enfoque. Yo no podía entenderlo. Nadie más parecía darse cuenta de ellos. Empecé a preguntarme si me estaba perdiendo mi mente, pero había algo acerca de la forma en que me miró algo desesperado, suplicando. No fue hasta que hablé con Marta, uno de los antiguos miembros del personal, que empecé a descubrir la verdad. Marta había estado trabajando en Ravenscroft para siempre y como nadie podía recordar, y ella era una de las pocas que había estado allá desde sus primeros días. Ella era amable, pero siempre había una extraña tristeza en sus ojos. Una tarde, cuando yo estaba ayudando a preparar el almuerzo para los niños, le pregunté acerca del orfanato de la historia, en particular de los niños que había visto. Ella hizo una pausa, sus manos temblaban ligeramente mientras ella se establece un plato. ¿Usted vio? ¿No? Ella preguntó en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Asentí con la cabeza, no está seguro de cómo responder. ¿Quiénes son? ¿Por qué no puede nadie los ve? Marta rostro se oscureció. Ellos son los olvidados de los niños, dijo ella, su voz temblando. Los del orfanato, tratando de olvidar. Ella pasó a contarme una historia que yo no podía creer. Años atrás, mucho antes de que el orfanato se había convertido en una institución de caridad. Ravenscroft había sido un lugar de la tragedia indescriptible. Un incendio había estallado en el sótano, un accidente, dijeron algunos, otro susurro fue deliberada. Los niños que habían estado viviendo allí habían perecido en las llamas, sus cuerpos nunca se recuperó. El edificio fue reconstruido, el personal de reemplazar y la memoria de los niños fue enterrado. Pero los fantasmas, Marta dijo, nunca a la izquierda. Los espíritus de los niños que habían muerto en el incendio todavía estaban atrapados dentro de los muros del orfanato, sus almas inquietas y enojado. Ellos aparecen de vez en cuando, pero solo a aquellos que fueron lo suficientemente sensible como para verlos. El orfanato del personal había dicho a ignorarlos, a pretender que no existen. Si alguien reconoce su presencia, los niños ni enojado, y sus manifestaciones serían más violentos. Yo estaba horrorizado. Los niños estaban atrapados, incapaces de avanzar, incapaz de descansar y el personal había sabido todo el tiempo que había estado fingiendo para proteger la vida de los niños, pero la verdad era más oscura. El orfanato no era un santuario, era una prisión para las almas de los perdidos. Esa noche no podía dormir. Me acosté en mi cama mirando el techo, escuchando los sonidos lejanos de la construcción, crujidos, los gemidos y los más tenues susurros. Y luego he oído el llanto de un niño, fogoso pero inconfundible, que viene desde el pasillo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras yo poco a poco me levanté de la cama y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, como siempre lo fue,
pero los gritos se conservan. Ellos estaban viniendo desde el sótano. Yo no podía ignorarlo. Tenía que saber qué había pasado con los niños, para entender por qué sus almas aún estaban atrapados en el orfanato. Así, bajé al sótano solo, mi linterna tembló en mis manos. El ambiente se volvió más fría a medida que descendí las escaleras, y el olor de humo débil pero inconfundible comenzó a llenar mis fosas nasales. En la esquina del sótano me pareció un carbonizados, vieja caja de madera. Era pequeña, pero estaba cubierto de hollín, como si hubiera sido expuestos al fuego. Mis manos temblaban como me la abrió, revelando una colección de pequeños juguetes, muñecas y trozos de ropa. Pero en la parte inferior de la caja había algo más, una descolorida fotografía de un grupo de niños, de pie enfrente del orfanato, sus rostros congelados en el tiempo. Y allí, de pie en el medio de la fotografía, era la niña que había visto tantas veces, el que tiene los ojos oscuros. Ella estaba sonriendo, pero había algo inquietante sobre su sonrisa, algo mal. La foto se cayó de mis manos, la dispersión de la planta. Oí un susurro, una voz que reconocí como la mía, pero distorsionada y hueco. Nos ayuda. Ayuda. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía más rápido. El aire alrededor de mí creció más frío todavía, los gritos de crecimiento más fuerte. Me volvió a salir, pero la puerta del sótano se cerró de golpe detrás de mí. Yo no permanecer mucho más tiempo en Ravenscroft. Yo no podía. El orfanato fue perseguido por más que los fantasmas de los niños que habían muerto, fue atormentado por la culpa de aquellos que habían dejarlos morir. Traté de decirle a las autoridades para hacerles saber lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Me dijeron que era solo un voluntario, una niña con una imaginación hiperactiva. Pero yo sé la verdad. Los niños olvidados todavía están allí, a la espera de que alguien las recuerde. Y cada noche, cuando el viento aúlla a través del antiguo edificio, puedo escuchar sus gritos, haciéndose eco del pasado. Solo espero que encuentre la paz algún día, pero me temo que no lo harán nunca. Y me temo que nunca se me va a escapar de las sombras de Ravenscroft. La inquietante melodía de la medianoche FM. Mi nombre es Jack Calloway, y yo he sido una tarde-noche de hijo de radio durante casi 15 años. Hay algo especial acerca de cómo trabajar el turno de medianoche cuando el mundo exterior va tranquilo, y todo lo que queda es el zumbido de estática, el suave zumbido de las luces, y las voces que llenan las ondas. Para la mayoría de mi carrera, me tocaba las canciones que la gente amaba, converso con los oyentes, y compartieron historias que hicieron las largas horas de la sensación como de que se pasa en un suspiro. Pero eso fue antes de la medianoche. En FM se convirtió en más que una estación. Todo comenzó una fría noche de otoño en Nashville, Tennessee, una noche que era como cualquier otro. El estudio estaba iluminada tenuemente, el viejo tocadiscos y equipo para la mezcla dando un toque nostálgico, mientras me preparaba para el espectáculo. Las llamadas fueron llegando como de costumbre, las solicitudes para las canciones, dedicatorias y el ocasional raro historia de alguien que quería compartir. Pero hubo una llamada que se destacaba del resto. Cogí el teléfono, esperando oír una voz familiar en el otro extremo, pero en lugar de eso, solo había un débil sonido crepitante. Un susurro, apenas audible, se deslizó a través de la estática. Jack. Me congeló. La voz sonaba apagado. Era un poco demasiado familiar, un poco demasiado suave. Había una extraña calidad etérea, como si se tratase de ser llevado en una brisa, a lo lejos. Me incliné más cerca del micrófono. ¿Quién es este?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Me era conocida, pero algo en mi estómago se retorcía. La voz llegó de nuevo, esta vez más clara. Jack, juego de mi canción. Usted escuchará el mensaje. No reconozco la voz en primera. Había una inquietante familiaridad, pero no fue hasta que la persona que llama habló de nuevo que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. El juego, mi última petición por las sombras. La escribí para ti. Jugar, y vas a entender. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Usted escribió, me dijo, tratando de ocultar la sorpresa en mi voz. Las Sombras fue una banda que había sido muy popular en los finales de los 90. Y la canción de la persona que llama ha mencionado había sido uno de sus éxitos, una de las canciones que yo había olvidado por años.
Pero lo que realmente envió una onda de choque a través de mí fue el nombre. La persona que había escrito la canción, que había solitado de tal manera peculiar, era alguien que había perdido hace mucho tiempo Maggie voluntades. Maggie había sido un amigo, un compañero músico. Nos gustaría fecha brevemente cuando era más joven, y ella había escrito esa canción para mí, como una manera de expresar sus sentimientos que no sabía cómo regresar en el tiempo. Después de que nos separamos, perdimos el contacto, y Maggie murió en un accidente de coche solo unos meses más tarde. Nadie había descubierto exactamente lo que sucedió, y la tragedia siempre había persistido sobre mí como una nube oscura. Pero no se trataba solo de su muerte que me perseguía, fue la forma en que murió, la forma en que el accidente parecía tan natural. Yo no había pensado acerca de Maggie enanos, pero allí estaba yo, escuchando una voz. Pensé que no iba a escuchar de nuevo, pidiendo una canción que realmente nunca había salido de mi memoria. Sin pensar, me espera en mi última petición, y el extraño sonido de la apertura de notas llenaron el aire. La música sonaba familiar, pero diferente, distorsionada, como el que se está reproduciendo desde el otro lado de una pared. La letra de la canción se hizo eco a través de los altavoces, y a medida que escuchaba, sentí algo muy profundo en mi pecho apriete. Las palabras no eran solo una canción de amor, que eran una advertencia. Yo nunca pensé que terminaría de esta manera, pero no estás aquí, y yo estoy atrapado en el ayer. Escuchar atentamente, Jack, no te alejes. El final está llegando el día de hoy. Mis dedos se congelaron sobre la mesa giratoria. La letra era diferente, pero no por mucho. Se sentía como si Maggie había reescrito ellos, o tal vez alguien o algo era volver a escribir para ella. La última nota de la canción que se quedaron en el aire como un fantasma, y como la música se desvaneció, una voz llegó a través de la estática de nuevo, pero esta vez no era de Maggie. Jack, la voz susurrada. Ellos van a venir. Sentí que mi corazón raza en mi pecho como he revuelto de bajar el volumen, pero la voz persistió, más fuerte, más insistente. La tormenta está en camino de Jack. La inundación ya ha comenzado. No ignore las señales. La línea fue muerto. Me senté en silencio aturdido, el resplandor de los equipos de radio iluminando mi cara. Durante un largo momento, todo lo que se podía oír: el murmullo de la estación del equipo, el suave zumbido de la mic. Mis manos estaban temblando como he llegado otra vez el teléfono, listo para llamar a la estación de seguridad o a alguien para hacer sentido de lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera hacer nada, la siguiente canción: solicitud de vino. Play, las aguas subirán. Todo está conectado. El nombre que se envía una sacudida de la realización a través de mí. Las aguas subirán era una canción de un viejo cantante de blues, un tema que yo no había escuchado en años. Yo ni siquiera creo que todavía estaba en la lista de reproducción, pero la petición fue clara, y al igual que la anterior llamada, era urgente. Yo no quería jugar. Yo no quería ceder a lo que esto era, pero no podía ignorarlo. He encontrado la pista, vacilo solo un momento, y luego jugo. Tan pronto como la música comenzó, la estación de las luces parpadeaban y se atenúa. La temperatura en la habitación parecía gota. El frío se hunde en mis huesos. La canción comenzó inocentemente, pero las letras se sentía diferente, tan bien como lo eran para mí, significaba para este momento. Las aguas van a subir. Es que viene esta noche. Sentir el frío en los huesos. Ahora corre, 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 corre. La voz llegó de nuevo, cortando a través de la canción. Tú eres el siguiente, Jack. El diluvio va a tomar todo. Hay que advertir a ellos. No podía respirar. El sudor comenzó a gotas sobre mi frente como me alcanzo para detener la canción, pero no podía. El sonido parecía venir de todas partes, cada hablante, en cada esquina de la estación, de llenado mis oídos con qué ominosa advertencia. Y entonces, sin previo aviso, todo se volvió negro. Las luces de la estación salió. Todo el edificio se hundió en la oscuridad total. Traté de alcanzar para el interruptor de emergencia, pero antes de que pudiera, las paredes a mi alrededor comenzó a temblar. El equipo de la radio crepitaba, los viejos cables gemido de ellos, y entonces lo oí de agua. El diluvio fue real. El sonido del torrente de agua inundó la estación, que se filtra a través de las grietas en las paredes, que se vierte a través de los pisos.
Podía oír la profunda, pulso rítmico de las olas, de crecimiento más fuerte, cada vez más cerca. Algo en el interior del edificio se estremeció, algo cambio, algo enorme y antiguo a despertar. En el silencio que siguió, oí su voz por última vez. «Jack, no más, no dejes que se ahogan». Y luego nada. Las aguas de la inundación golpeó apenas momentos después, abrumadora de la estación. El fundamento del edificio dio forma, y el equipo de la radio despertó y en cortocircuito, sumiendo a toda la zona en el caos. A la mañana siguiente, me desperté fuera de la estación, la crecida de las aguas que se aleja lentamente. El edificio fue apenas de pie, medio sumergido en el agua, sus paredes agrietadas y deformado. No sé cómo he sobrevivido o por qué me salvé. Todo lo que sé es que la radio estaba en silencio. Pero no fue a más. Escucho las canciones todavía, en mis sueños. Cada canción en cada llamada, cada advertencia. Maggie voz me persigue ahora. Un recordatorio de que algunas cosas, algunas fuerzas de la oscuridad no se puede correr más rápido. La inquietante melodía de la medianoche en FM jugar aún. Pero yo no soy el dijo más. Yo solo soy la que escucha. Y el diluvio está todavía por llegar. Los retratos en color gris manor. Mi nombre es Charlotte Hayes, y yo pensé que había visto todo lo que el mundo del arte podía contener. Como curador e historiador de arte, me he pasado la vida rodeada de retratos y paisajes, la captura de la belleza y el misterio del pasado. Pero nada podría haberme preparado para Gris Mansion en Rhode Island, una casa donde las pinturas no acaba de reflejar el mundo que les rodea, pero sostuvo secretos tan oscuros, tan inquietante, que todavía lucha para creer lo que he visto. Todo empezó cuando recibí una invitación de un hombre llamado Edwin Gray, el propietario actual de Gris Manor. Él era un pariente lejano de la original de la familia Gray, cuyo legado se extendía varios siglos atrás en Rhodes Lane. Edwin afirmó que la mansión estaba llena de raros retratos, piezas tan único y desconocido que quería un profesional para documentar y autenticarlos. La oferta era demasiado tentadora para dejarla pasar, así que empaqué mis cosas e hizo el viaje a Gris Manor, intrigado por el misterio de todo. La mansión fue incluso más imponente de lo que me había imaginado, encaramado en una colina con vistas a las tormentas del Atlántico. Sus muros de piedra fueron a la intemperie y agrietada. La hiedra se extiende hacia los lados, y las ventanas parecían resplandor como oscuro, ojos fijos. El ambiente era opresivo, el tipo que te hace sentir que estás siendo observado incluso cuando estás solo. Edwin me encontró en la puerta, un hombre alto y delgado con ojos huecos y pálido, cansado mirar a su alrededor. Hablaba poco, ya que me mostró a través de los oscuros pasillos de la casa, señalando los retratos que se alineaban en cada pared. Cada uno era distinto, la captura de los diferentes miembros de la familia Gray lo largo de los siglos. Pero había algo extraño acerca de las pinturas, algo que yo no podía poner mi dedo en. Como me pasa cada retrato, yo no podía evitar la sensación de que los ojos fueron de en pos de mí, el seguimiento de mis movimientos, viendo cada paso que di. Yo sabía que era un truco de la mente, pero la sensación se hizo más fuerte en cada habitación y entramos. Edwin parecía ajeno, murmuró hechos y fechas, su voz plana y carente de emoción. Llegamos a la gran sala, donde se encuentra el mayor y más antiguo de los retratos colgados. Fue aquí que me sentí el más extraño de extracción, casi magnética sorteo de los cuadros. Uno por uno me examino hombres, mujeres, niños, cada uno de los vestidos con el atuendo formal de su tiempo, sus rostros congelados en las expresiones de la melancolía, el miedo y, en algunos casos, abiertamente el terrorismo. Entonces, mi mirada cayó sobre un retrato de una mujer, su rostro pálido y fantasmal, sus ojos de ancho, con una tristeza que parecía llegar a mí a través de los siglos. Su mano estaba ligeramente levantada, sus dedos rozando los bordes de la imagen como si estuviera tratando de escapar. «Eso es Lenora Gris», Edwin dijo, su voz suave. Ella fue la primera». «¿La primera?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. Él asintió con la cabeza, un extraño brillo en sus ojos, el primero en ser capturado. Se dice que los retratos tener una parte de sus súbditos y tal vez más. Dicen que una vez que alguien está pintado en esta casa, que nunca puede realmente salir. Me reí nerviosamente, pero Edwin no unirse a mí. En lugar de eso, miro el retrato con una intensidad que hizo que mi piel de gallina. Los siguientes días fueron un desenfoque de investigación, catalogación y noches de insomnio.
Cada noche me gustaría volver a mi habitación, pero yo podía sentir los ojos de los retratos de en pos de mí, incluso cuando yo estaba sola. Una noche escuché susurros fuera de mi puerta suave, suplicando voces llamando mi nombre, pidiendo ayuda. Cuando me abrió la puerta, el pasillo estaba vacío, pero los susurros no se detuvo. ¡Qué crecio más fuerte, más desesperado, llenando mi cabeza con un miedo que no podía explicar! Una tarde, mientras yo estaba examinando un retrato de un muchacho joven, sentí una mano sobre mi hombro. Me volví rápidamente, pero no había nadie allí. La habitación estaba vacía, pero el muchacho de ojos parecían brillar con algo, como el reconocimiento, como si me conociera, como si estuviera esperando algo. Las desapariciones comenzaron poco después. En primer lugar, fue otro de los invitados, un hombre que había llegado a valorar algunos de los muebles en la casa. Él desapareció sin dejar rastro, sus pertenencias a la izquierda sin tocar en su habitación. Edwin despedido, alegando que el hombre había salido temprano, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. El murmullo creció más fuerte que la noche, llenando cada rincón de la mansión, voces llamando los nombres de los que no se reconocen, los nombres de los que estaban familiarizados, sin embargo, llevó a un extraño peso. Y entonces, vi en ella a la mujer del retrato, Lenora Gris. Ella apareció al final del pasillo de la noche, su vestido andrajoso, su piel pálida y fría como las paredes de piedra. Sus ojos estaban huecas suplicando, y ella se acercó a mí, su voz un débil susurro. «Ayúdanos, le suplico. Por favor, no dejes que lo de la trampa también». Mi corazón latía con fuerza como he tratado de llegar a ella, pero ella desapareció, su forma de disipación en las sombras. Corrí a la gran sala, desesperado por respuestas, y allí, en el parpadeo de la luz de las velas, la vi la pintura de Lenora. Su rostro se torció en una agonía, su mano apretada contra el marco, como si tratando de empujar su camino de salida. Edwin apareció detrás de mí, con su rostro pálido, sus ojos sombreados con algo oscuro y siniestro. «Usted no debería estar aquí en la noche», dijo, su voz fría y vacía. «Los retratos crecen inquietos». «Edwin, ¿qué está sucediendo aquí?», me exigió, mi voz temblando. Él me miró, y por un momento vi un destello de algo parecido a la tristeza. «Están atrapados, Charlotte. La familia fueron maldecidos hace mucho tiempo por un artista que pintó sus almas en el lienzo, la Union a la Mansion. Cada retrato tiene un pedazo de su espíritu, y ellos no pueden salir». «¿Por qué? ¿Por qué mantenerlos aquí?» «Porque deben permanecer», él contestó, su voz cada vez más frío. «Ellos deben permanecer, o de lo contrario la maldición afirmación de mí a su lado. Que no tengo elección. La mansión se impone». Entonces me di cuenta de que Edwin no es solo un curador de estos retratos, él era su guardián, su carcelero, y él estaba dispuesto a sacrificar a nadie para mantener la maldición en la bahía. Los retratos no eran solo las pinturas, estaban en las cárceles, la celebración de las almas de la familia Grey, cada uno atrapado por la eternidad. Yo sabía que tenía que escapar, pero como me di vuelta para irme, sentí los muros de cierre, el aire que crece grueso con susurros. Los retratos ojos brillaban débilmente, sus rostros retorcidos en la desesperación de acercarse a mí, pidiéndome que lo libre de ellos. Me corrió a través de la casa solariega de los susurros de crecimiento más fuerte, haciendo eco a través de los pasillos. Los rostros de los retratos parecían contorsionarse, sus expresiones cambiantes de la ira, sus manos presionando más en contra de los fotogramas, como si estuvieran tratando de llegar a través de la lona y me tiren. Justo al llegar a la puerta de entrada, Edwin apareció, bloqueando mi camino. «Usted no puede salir, Charlotte», dijo, su voz fría y decidida. «Sabe demasiado». Pero yo era más rápido. Me paso junto a él, sintiendo su frío agarre antideslizante de mi brazo como me lance a través de la puerta, tropezando hacia afuera en el aire fresco de la noche. La mansión se alzaba detrás de mí, la oscuridad y el silencio, pero todavía podía oír los débiles susurros a la deriva de la puerta abierta. Nunca más volví a Gris Manor, pero yo sé la verdad. Las almas de la familia Grey siguen ahí, siguen atrapados dentro de los retratos, unido a las paredes de esa maldita casa. Y sé que Edwin todavía está allí, vigilando su familia, asegurándose de que la maldición está contenida. Pero a veces, en la oscuridad de la noche, oigo los susurros suaves, desesperado, haciendo eco a través de mis sueños.
Ellos llaman a mí, pidiendo por la libertad, para que alguien finalmente romper la maldición. Y aunque se me escapo, una parte de mí sabe que nunca voy a ser libre de Gris Manor, ni los inquietantes retratos que sostienen las almas de los olvidados de la familia. Sus ojos aún me siguen. Y me temo que, un día, van a tirar de mí de nuevo en su mundo, donde yo también será atrapado dentro de un lienzo, un prisionero de Gris Manor para siempre. La cosa del pantano de Cypress Creek. Mi nombre es Mike Davis, y nunca he creído en lo sobrenatural. Creciendo en Cypress Creek, Florida, había escuchado toda la leyenda y la historia de fantasmas de la ciudad se podría decir, y nunca poner mucho stock en ninguna de ellas. Pero eso fue antes de mi hermana. Lily desapareció. Aquello fue antes de que se sobrepusieron a las profundidades del pantano. Un lugar que yo nunca voy a olvidar, un lugar donde algo antiguo y vivo acecha. Algo que los guardias de su tierra con una venganza. Lily y yo siempre fuimos muy cercanos. Ella solo era un ano más joven que yo, y hacíamos todo juntos creciendo. Incluso después de haber dejado la universidad, nos quedamos en contacto. Por eso, cuando me llevo a casa para el verano, yo estaba más que un poco sorprendido al descubrir que ella se había ido a acampar por Cypress Creek con algunos de sus amigos. Los lugareños siempre nos advirtió sobre el pantano, el de contar historias acerca de los campistas y cazadores que habían desaparecido de los Amel, de los Anos, la gente que se había desviado demasiado cerca de la turbia, de color verde profundidades y nunca regreso. No fue hasta que llegué a un pánico llamada de su amigo de Melanie que me di cuenta de que esas historias podrían ser más que cuentos. Ella solo, desaparecido Mike, Melanie sollozaba en el otro extremo de la línea. Todos estábamos cerca de la fogata, y se alejó por solo un minuto. Hemos intentado en busca de ella, pero no podía encontrarla. Fue como ella se desvaneció en el pantano. Yo no pierde el tiempo. Dentro de la hora, yo estaba en mi camino hacia el lugar donde se había instalado el campamento, en una zona apartada, cerca del corazón de Cypress Creek. Cuando llegué pude sentir el peso del lugar de presionar hacia abajo en mí. El aire era espeso, húmedo, lleno del olor de la decadencia y el estancamiento de agua. El pantano que se extendía en todas las direcciones, un interminable laberinto de tangle de árboles, colgando mos, turbias y piscinas. Era un laberinto, y a pesar de todas mis años de crecimiento cercanos, nunca me había aventurado hasta el fondo de ella. Melanie y un par de otros ya habían empacado, y a la izquierda, demasiado asustado para quedarse después de que Lily desaparecido. Pero yo no podía dejar solo, no hasta que me encontré con ella. Los lugareños siempre habían hablado de la cosa del pantano, una criatura afirmaron que vivía en las profundidades de Cypress Creek, proteger la tierra de los intrusos. La gente mayor, hablo de ello con el respeto y el miedo, la advertencia contra los perturbadores del pantano de la paz. Pero yo siempre le resto importancia, pensando que era solo una historia que pretende asustar a los niños a mantenerse alejado de las zonas peligrosas. Ahora, sin embargo, esas historias se sentía demasiado real. Al caer la noche comencé mi búsqueda. Armado con solo una linterna, una brújula y una creciente sensación de temor, caminé más profundo en el pantano, llamando a Lily. Los árboles se elevaban sobre carga, sus ramas torcer juntos para formar un dosel que bloquean la luz de la luna, y la tierra debajo de mí era suave, cada paso se hunde un poco en el barro. Los únicos sonidos eran el lejano croar de las ranas y el ocasional ruido de algo que se mueve fuera de la vista. No pasó mucho tiempo antes de que me sentía visto, cada hora, y entonces me la captura de movimiento por el rabillo de mi ojo. Una sombra se deslizó entre los árboles, una ondulación en el agua. Me decía a mí mismo que era solo de los animales que se llama el pantano de la casa, pero no podía evitar la sensación de que algo estaba tras de mí, algo que se movía en silencio, oculto en la oscuridad. Pasaron las horas y mi voz era ronca de gritar. No había ninguna señal de Lily, no hay rastro de ella en todo. Me estaba empezando a perder la esperanza cuando he oído un débil susurro, realizado en el aire húmedo. Era suave, casi inaudible, pero yo sabía que esa voz era Lily. Mike. Hice girar alrededor, brillando mi linterna en los árboles, pero no había nada allá, solo sombras y el denso follaje de la ciénaga. Mi corazón latía como he seguido el sonido, moviéndose más profundamente en el desierto,
ignorando la creciente sensación de temor que la espiral en mi instinto. El susurro llegó de nuevo, más claro esta vez, el que me guía a través del laberinto de los árboles y el agua. Y luego, en un pequeño claro iluminado por la pálida luz de la luna, la vi. Ella estaba de pie con su espalda hacia mí, su figura apenas visible en las sombras. El alivio inundó más de mí y corrí hacia adelante, gritando su nombre. Lily. Gracias a Dios, pensé. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta que algo estaba mal. Ella no respondió, no la vuelta. Ella se quedó inmóvil, su figura casi de fusión en los árboles. Y entonces, como he llegado a tocar su hombro, ella se volvió. Su rostro era blanco, sus ojos amplia y vacía. Me miró fijamente con una expresión que yo no podía entender. Era como ella estaba allí, pero no está realmente allí, como si algo había drenado la vida fuera de ella. Lily, susurré, mi voz temblando. Ella no contestó. En lugar de eso, ella le dio la espalda y comenzó a caminar, desapareciendo en la oscuridad. He intentado seguir, pero ella se movía más rápido de lo que yo podía seguir, deslizándose a través de los árboles como un fantasma. La desesperación con garras en mí como que me encontré después de ella. Pero no importa lo rápido que corría, ella siempre se mantuvo fuera de su alcance. Entonces lo oí un profundo y gutural gruñido que parecía venir de todos los que me rodean. Me paralicé, mi corazón martillando en mi pecho, y que cuando me vio. La criatura fue masiva, permanente a lo largo de 8 pies de altura, su cuerpo cubierto de un espeso, negro lodo que chorreaba de su piel como el agua. Sus ojos brillaban con una extraña luz verde, y su cara estaba torcida, casi humana, pero errónea, distorsionada, como si alguna vez había sido humano, pero se había convertido en algo completamente diferente. Sus extremidades eran largas, sus dedos terminados en garras afiladas que brillaban en la luz de la luna. Ella dio un paso hacia mí, el temblor de tierra por debajo de su peso. La criatura con los ojos fijos en los míos, y sentí una oleada de miedo como nada que jamás había experimentado. No era solo el miedo a la muerte, era un miedo a algo antiguo, algo poderoso que yo no podía entender. ¿Por qué estás aquí? El gruno, su voz baja, estruendo que hizo eco a través de los árboles. Apenas podía respirar, mi mente de carreras con pánico. Estoy buscando a mi hermana. Me las arregle para decir, mi voz temblando. La criatura inclina su cabeza, sus ojos brillantes estrechamiento. Ella ha sido reclamada por el pantano. Los intrusos no son bienvenidos aquí. Esta tierra es sagrada. Trate de hablar, de rogar, pero las palabras atrapadas en mi garganta. La criatura dio otro paso, su mirada inflexible. Ella vino sin haber sido invitado. Ella ha molestado lo que no debe ser alterado. El gruno, su voz llena de un profundo y antiguo de la ira. Pero me has librado de ella, para usted. Vi con horror cómo se planteó una larga con garras dedo, señalando detrás de mí. Me volví lentamente, y allí estaba ella, Lily, de pie en las sombras, su expresión en blanco, sus ojos aún lejana. Ella me miró, pero no había ningún reconocimiento en su mirada. Era como si el pantano había tomado algo de ella, algo que yo nunca podría traer de vuelta. La criatura se movió más cerca, su voz escalofriante susurró en mi oído. Ella pertenece a la ciénaga de ahora, ya que no todos los que entran sin ser invitado. Vaya, o que se unan a ella. No tenía la necesidad de ser contada 2 veces. Me aparto, mi corazón latía más rápido, y Lily agarro de la mano. Ella no se resiste, pero ella no responde bien. Se mueve como un títere como me condujo a través del pantano, guiados únicamente por la tenue luz de la luna. Podía sentir los ojos de la criatura en nosotros todo el camino, observando, esperando. Nos topamos del pantano horas más tarde, agotado y asustado pero vivo. Lily no hablar, no se dio por enterado de lo que había sucedido. Ella era cambiado. La luz en sus ojos había desaparecido, reemplazado por un vacío que no podía comprender. Traté de llegar a hablar, para que me diga lo que había sucedido, pero ella solo me miraba, en silencio. Yo sabía, en el fondo, que una parte de ella se había quedado en el pantano, reivindicada por lo que el espíritu de la antigua o de la criatura custodiada Cypress Creek, y no importa cuánto lo intentara, no podría llevar aquella parte de su espalda. Los lugareños siguen los rumores sobre la cosa del pantano, y ahora sé que es real.
Los guardias del pantano con una venganza que lo protege de los forasteros, de alguien lo suficientemente tonto como para la transgresión. Y ahora, cada vez que me pase por Cypress Creek, siento su mirada sobre mí, un recordatorio de que yo apenas escapo, que podría haber reclamado a mí también. Pero Lily, ella nunca fue la misma. El pantano había llevado en formas que nunca voy a entender. Y me dejo con una lección que nunca olvidar. Algunos lugares nunca debe ser interrumpido. El diablo del piano. Mi nombre es Gabriel Rousseau, y si yo hubiera sabido lo que el piano iba a traer, me habría ido a recoger el polvo en ese rincón oscuro de la hacienda de música. Yo había sido un pianista de Nueva Orleans durante años, tratando de hacer un nombre por mí mismo en una ciudad llena de talento, con la esperanza de que algún día mi música será escuchada, valorada. Pero la fama, como me gustaría aprender, es una cosa peligrosa, especialmente cuando se trata de un instrumento como el que yo he encontrado. Yo la vi por primera vez en una pequeña y poco iluminada tienda de música, en el barrio francés. El piano estaba escondido en la parte de atrás, escondido detrás de otros olvidados piezas de muebles abandonados y los instrumentos. Era distinta de la de piano que jamás había visto, un brillante negro grand, con un aura que parecía dibujar en mí. La superficie de pulido a la perfección, sus claves de un blanco inmaculado que parecía intacto por el momento. Cuando le pregunté al dueño de la tienda acerca de eso, él vaciló, mirando nerviosamente hacia la parte de atrás de la tienda. «Eso es una pieza especial», dijo, su voz baja, casi reverente. «Pertenece a Delpine Laurent». El nombre me golpeó como un puñetazo en el estómago. Delpine Laurent había sido una leyenda en Nueva Orleans, un pianista de jazz con un estilo tan oscuro y fascinante que la gente dijo que era como escuchar el diablo mismo juego. Ella había muerto joven, su vida termina en un misterioso incendio. Su música fue venerado, incluso adorado por algunos, y muchos creyeron que su habilidad era sobrenatural, que ella había hecho algún tipo de oscuro ganga para jugar de la manera que ella lo hizo. Debería haber tomado eso como una advertencia, pero la ambición, como yo había muy pronto a descubrir, que nos ciega a las cosas que deberían temer. El dueño de la tienda de mala gana me vendió el piano a un precio que se sentía casi insultante, demasiado barato para una magnífica pieza. Yo no la pregunta. Yo estaba muy deseoso de volver a casa, a jugar finalmente en un instrumento que podría traer a mí el reconocimiento que siempre había anhelado. En el momento que me lo trajo mi apartamento, el aire parecía cambiar. Una extraña energía que llenaba la sala, una pesadez que hizo que el vello de mis brazos se levantan. Pero yo lo desestimo, diciéndome a mí mismo que era solo la emoción de ser dueño de algo tan raro, tan hermoso. Me senté, puse mis manos en las teclas y jugado. La primera nota se envió un escalofrío a través de mí. El sonido era rico, oscuro, lleno de una intensidad que hizo que mi corazón raza. Era como el piano tenía una voz propia, una profunda, resonante tono que parecía llenar cada rincón de la habitación. Mis dedos se movían a través de las teclas sin esfuerzo, casi como si fueran guiados por una fuerza invisible. La música salió de mí, una evocadora melodía que no se reconocen, y como me tocaba, sentí algo extraño, una abrumadora sensación de poder, de control. He perdido la noción del tiempo, jugando hasta tarde en la noche, cautivado por la oscuridad, melodías evocadoras que parecía emerger desde el piano por su cuenta, por el momento en que finalmente se detuvo. La habitación era gruesa con las sombras, y yo podía sentir un escalofrío en el aire, como en un susurro rozando mi piel. Al día siguiente, todo cambió. Yo estaba reservado para jugar en uno de los clubes más famosos en el barrio francés, un lugar que nunca había dado el tiempo del día antes. Cuando me senté a su piano, las notas salió sin esfuerzo, y yo podía sentir la audiencia del cambio de la energía, su atención encerrado en mí. He jugado como nunca había jugado antes, la música que fluye de mí de una manera que se sentía casi sobrenatural. La gente estaba fascinado, seducido por el sonido, y por el momento terminado, la sala estalló en aplausos. Desde esa noche mi carrera se disparó. Cada club en la ciudad quería de mí, en cada concierto se agotó, y mi nombre se extendió como un reguero de pólvora. A la gente le susurro sobre mi música, la que dice que fue inolvidable, que era como nada que jamás había escuchado antes. Pero cada vez que me senté en mi piano, cada vez que sentía que la energía oscura me llenan, no podía evitar la sensación de que algo iba mal.
Al principio, era solo una pequeña sensación, un escalofrío, un susurro que parecía permanecer en la parte de atrás de mi mente. Pero, de pronto empecé a notar cosas que me rodean cambiando. Las sombras parecían crecer más en mi apartamento, estirando hacia el piano como si atraído a ella. En la noche, me despertaba al tenue sonido de reproducción de música, el mismo inquietante melodía que había jugado la primera noche, haciéndose eco de la suavidad de las teclas. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, pero en el fondo, yo sabía que el piano era diferente, que era más que solo un instrumento. Entonces, la gente cercana a mí comenzó a sufrir. Todo comenzó con mi vecina, una anciana que ha vivido a través de la sala durante años. Ella siempre había sido en buena salud, pero una mañana me enteré de que había fallecido en su sueño. Luego fue mi mejor amigo, Alex, que fue atropellado por un coche a solo una cuadra de mi apartamento. El peor fue el de mi hermana, Claire, que cayó enfermo con un extraño, inexplicable enfermedad que la dejó débil y postrado en la cama. Empecé a ver un patrón, una conexión entre el éxito y el sufrimiento de los que me rodean. La más he jugado, el que más gente he perdido. Era como si el piano exigió un precio, un costo terrible que tuvo que ser pagado en sangre. Me enfrenté al dueño de la tienda, exigiendo saber lo que él me había vendido, pero él me miró con una mezcla de compasión y miedo. Yo le advertí: a usted no yo, el susurro. El piano fue Delfine, y ella hizo su fama la misma manera que usted lo hizo por tomar. Cada nota es una ganga, cada actuación un sacrificio. La verdad me golpeó como un martillo. Delfine no había sido solo talento, ella había hecho un trato, un pacto oscuro con algo más allá de este mundo, y el piano era el instrumento de esa maldición. Cada vez que he jugado me daba de comer, le da la vida para la que exigen a cambio de mi propio éxito. Yo sabía que tenía que parar, no podía seguir jugando, no podía dejar que el piano tomara más de mí, pero no era tan simple. Cada vez que he intentado dejarlo intacto, el piano me llamó, oscuro e insistente, tire de la que no pude resistir. Me encontraba sentado en las llaves, mis dedos que se mueven por su cuenta, la música y saliendo de mí, el sonido de crecimiento más oscuro, más inquietante con cada nota. El colmo llegó una noche, cuando me desperté con el sonido del piano en sí. Me encontré en la sala de estar, medio dormido, y allí estaban las teclas en movimiento por su propia cuenta, la melodía de torsión en algo oscuro y malévolo, las sombras a su alrededor impulsos, como si algo dentro del piano estaba vivo, a la espera de la alimentación. Desesperado, he tomado una decisión. Me gustaría tener el piano de vuelta a la tienda, de salir de allí y no volver nunca. Esperé hasta la primera luz de la aurora, y con cada onza de fuerza que tenía, me empujo el piano a través de las calles de vuelta a donde lo había encontrado. El dueño de la tienda de la cara palideció cuando vio a mí, pero él no me como la dejé allí, a retroceder, como si el propio piano podría hacerle daño. Me alejé, con la esperanza de que sería el fin, pero incluso ahora, todavía puedo escuchar los débiles notas de esa maldita melodía, haciendo eco en mi mente, la oscuridad, la evocadora música de la que me había traído todo lo que he querido y tomado todo lo que me gustaba envolver. Me fui de Nueva Orleans después de que, con la esperanza de escapar el piano de la mano, para poner distancia entre yo y el terrible poder que me había desencadenado. Pero a veces, tarde en la noche, oigo todavía suaves, tenues notas a la deriva en el viento, como si el piano está llamando a mí, me recuerda el precio que he pagado por la fama. Ellos lo llaman el diablo del piano, y ahora sé que la música no estaba destinado a ser escuchado. Y no importa lo lejos que me encuentro, nunca se puede escapar de la inquietante melodía que todavía permanece en las sombras, esperando, observando. Para el diablo piano parece que no tiene fin. El cementerio de las almas perdidas. Mi nombre es Ellie Thompson, y nunca voy a olvidar la noche en Silent Hill cayó bajo el peso de los muertos. Yo había crecido en este pequeño Kentucky de la ciudad, donde la niebla espesa enrollado en cada noche y envuelta en el mundo en un extraño, de otro silencio. Pero mientras nadie podía recordar, había un lugar de la niebla parecía aferrarse más que en cualquier otra parte, el cementerio. El Silent Hill Cementerio es uno de los más antiguos en el estado, sus puertas de hierro oxidado, sus lápidas de piedra desgastada por el tiempo. Los lugareños dicen que es el lugar donde las almas perdidas se reúnen
en los espíritus que parece que no puede descansar. Algunos dicen que la han visto formas moviéndose a través de la niebla de la noche. Oyó susurros llevado por el viento, pero la mayoría de la gente solo desestimó como historias de fantasmas. Es decir, hasta que la niebla se creció más grueso, más oscuro, y las cosas comenzaron a deslizarse entre los mundos. Lo que comenzó como un ordinario de la noche. La niebla se había enrollado en temprano, el más pesado de lo habitual, cubriendo la ciudad en un gris, impenetrable niebla. Estaba terminando un cambio en la cafetería cuando un viejo amigo, Sam, llegaron corriendo, con su rostro pálido y sus manos temblorosas. «Es el cementerio», dijo, sin aliento. «Las puertas están abiertas. Yo vi que algo se mueve por ahí». Traté de reírse de ello, pero Sam miedo era contagiosa. «Probablemente se trate de una pareja de adolescentes cachondeo», me respondió, pero hubo una persistente preocupación creciente en mi instinto. Sam sacudió su cabeza, sus ojos dilatados por el terror que yo no podía entender. No fue la gente, Ellie. Era otra cosa. Juro que vi rostros, voces escuchadas. A pesar de mi mejor juicio, acepté ir con él. Había estado en el cementerio cientos de veces como un niño, pero en la noche algo se sentía diferente. La niebla era tan espesa que apenas podía ver a un par de metros delante de mí, y el silencio era antinatural, opresivo. Era como si la ciudad entera fuera la celebración de su aliento. Como nos acercamos al cementerio, yo podía sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la noche. Las puertas de hierro estaban abiertas, balanceándose ligeramente en la brisa, y más allá de ellos, las filas de lápidas se alzaban como sombras en la niebla. Mi linterna apenas atravesó la niebla, pero podía ver formas en movimiento en la distancia, indistinto cifras a la deriva entre las tumbas. Entramos por la puerta, nuestros pasos amortiguados por la niebla. El ambiente se volvió más frío, y yo podía sentir una extraña energía en el aire, como la electricidad estática. Me volví a Sam, pero él estaba mirando al frente, sus ojos, su rostro pálido. Y entonces vi en ellos. Figuras, decenas de ellos en movimiento a través de la niebla, sus formas apenas visible, pero indudablemente existe. Ellos iban vestidos a la antigua usanza ropa, sus caras demacradas y hueco, sus ojos en blanco y ciegos. Iban a la deriva por el cementerio como si estuviera en un trance, algunos llorando en silencio, otros susurrando palabras que yo no podía entender. «¿Ves?», Sam susurró, su voz temblando. Asentí con la cabeza, demasiado miedo para hablar. Las figuras se movían, sus ojos de cristal, sus movimientos lentos y deliberados. Ellos no parecen darse cuenta de nosotros, pero yo podía sentir su presencia, una abrumadora sensación de tristeza y desesperación que parecía filtrarse en mis huesos. Una de las figuras, una mujer con largo enmarañado cabello y un vestido que parecía que había sido enterrado durante siglos, se detuvo enfrente de nosotros. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros, y ella extendió una mano, sus dedos rozar el aire, como buscando algo. «Por favor, ayúdame», ella susurró, su voz apenas audible. «Estamos perdidos». Sus palabras enviaron un escalofrío por mi columna vertebral y me dio un paso atrás. Mi corazón latía más rápido. Quería correr, pero no me podía mover. No podía sacar mi mirada de sus huecas, vacías de los ojos. De repente, un ruido sordo llenó el aire y la tierra debajo de nosotros comenzó a temblar. La niebla creció más grueso, girando alrededor de nosotros como una cosa viviente, y yo podía sentir la frontera entre nuestro mundo y el de ellos de principio a fin. Las cifras que nos rodea creció más sólido, sus caras de torsión con el temor y la ira, sus voces levantándose en una desesperada, triste gemido. «La barrera se está rompiendo», Sam susurró, su voz llena de terror. «Están cruzando». La mujer delante de nosotros soltó un grito desgarrador, su rostro contorsionado en la agonía, y me di cuenta con horror de que ella se estaba desvaneciendo, su forma de disolución en la niebla. Uno por uno, los otros espíritus comenzó a llorar, sus cuerpos parpadeó como llamas de las velas en una tormenta. El cementerio estaba lleno de sus gritos, una sinfonía de dolor y desesperación que se hizo eco a través de la noche. Y entonces, el caos estalló. El espíritu comenzó a arremeter, sus formas de torsión y el cambio, ya que alcanzó para nosotros, sus rostros llenos de ira, sus voces en la fusión de una mezcla de rabia. Sam y me tropecé hacia atrás,
tratando desesperadamente de escapar. Pero la niebla era vivo, envolver alrededor de nosotros como zarcillos, que nos arrastran más en el cementerio. Podía sentir los espíritus de frío, huesudos dedos arañando en mí, sus susurros llenando mis oídos, pidiendo la liberación, por venganza por algo que no podía darles. ¿Por qué estás aquí?, lloré, mi voz apenas audible sobre el din. Una voz profunda y hueca respondió desde algún lugar en la niebla. Somos los olvidados, los perdidos, y hemos esperado, por mucho tiempo. Las palabras que envió un escalofrío a través de mí, y me di cuenta de que con creciente horror que los espíritus del cementerio no solo eran fantasmas, eran las almas atrapadas, ligada a la tierra, incapaz de moverse, forzado a revivir su dolor y la desesperación por la eternidad. Y ahora, como la barrera entre los mundos debilitado, que fueron llegando, desesperado por escapar de su prisión, para recuperar la vida que había perdido. Sam gritó, su voz de cortar a través de la niebla, y me volví para ver lo que se está arrastrando hacia una tumba abierta, sus manos arañando en la tierra como él luchó para liberarse. Corrí hacia él, agarrando su brazo, pero los espíritus eran implacables, su agarre en frío e inflexible. Por favor, me suplicó, dejarlo ir. La mujer que había hablado antes se apareció de nuevo, su rostro retorcido de dolor. No podemos descansar, dijo ella, su voz llena de desesperación. No podemos encontrar la paz. Estamos atrapados, a menos que alguien toma nuestro lugar. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaban buscando reemplazos para que las almas de tomar su lugar en el cementerio, de modo que finalmente podría ser libre. Me sacó a Sam con toda mi fuerza, la gestión para acabar con él libre de los espíritus de entender, y juntos nos topamos hacia la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Los espíritus seguido, sus gritos de llenado de la noche, pero como ya hemos cruzado el umbral, la niebla empezó a retroceder, tirando de ellos hacia atrás, atrapando otra vez dentro de los límites del cementerio. Nos derrumbamos fuera de las puertas, jadeando en busca de aire, nuestros cuerpos temblando de miedo y agotamiento. El cementerio se quedó en silencio y la oscuridad detrás de nosotros, la niebla de elevación para revelar las filas de lápidas. Su sombra se extiende por el suelo como los espíritus que tenían. Salimos de Silent Hill a la mañana siguiente, incapaz de sacudir la memoria de esa noche. La ciudad siempre había sido embrujada, su cementerio lleno de las almas perdidas que no podía moverse. Pero ahora he comprendido el verdadero horror de la misma. Los ánimos estaban esperando, ligada a la tierra, su dolor y la desesperación de la celebración de la cautividad, y que no iba a descansar hasta encontrar a alguien para tomar su lugar. No sé cuánto tiempo la barrera de espera, pero sí sé una cosa: el cementerio está vivo y que tiene hambre de las almas. Cada noche, la niebla espesa y fría, y los espíritus de revolver, esperando el día en que la barrera entre los mundos finalmente se rompe. Y cuando lo hace, Silent Hill pertenece a los muertos. Están a la espera. Y no será olvidado. La cosa del pantano de Cypress Creek. Cypress Creek fue uno de esos lugares que parecía intacto por el momento. Enclavado en los pantanos de la Florida, que era una ciudad tranquila, con masgators de la gente. El aire estaba siempre de espesor, con humedad, el olor del musgo y el agua salobre se aferran a todo. Yo crecí ahí, y como todos los demás, yo había escuchado historias sobre el pantano. La gente dijo que había algo allí, algo que no era un caimán o un oso o algo natural. Llamaron a la cosa del pantano, una criatura que acechaban en los humedales, la protección de la tierra de los intrusos. Era solo una leyenda, por supuesto, uno le dijo a los turistas para asustarlos durante Airboat Tours. Pero mi hermana mía desaparecidos. Sucedió en una tranquila tarde de verano. Me había salido a fotografiar la puesta de sol sobre el pantano, un hábito de ella desde que tenía la edad suficiente para sostener una cámara. Cuando ella no llegara a casa por la noche, yo no estaba muy preocupado. Mía tenía un don para perder la noción del tiempo. Pero cuando su teléfono se fue directamente al correo de voz y pasaron las horas con ningún signo de ella, sabía que algo estaba mal. Por la mañana, el sheriff había organizado un grupo de búsqueda. Rebuscamos en el pantano, nuestras botas hundiéndose en el lodo, el aire vivo con el zumbido de los insectos y de las lejanas llamadas de las garzas. Hemos encontrado la cámara cerca de la orilla del agua,
su correa enredado en las raíces de un árbol de ciprés. La tarjeta de memoria estaba intacta, pero la mía estaba en ninguna parte ser encontrado. Me quedé despierto toda la noche, volteando a través de las fotos en su cámara, en busca de pistas. Las imágenes eran hermosas fotos de la puesta de sol. El agua refleja el naranja y el rosa, los tonos del cielo, las siluetas oscuras de los árboles de estiramiento hacia los cielos. Pero las últimas fotos eran diferentes. Eran borrosas, los ángulos extraños, como si la cámara se había caído. Y en la toma final, apenas visible en la penumbra, era una figura. Era humanoide, pero mal, su cuerpo cubierto de lo que se veía como el musgo y raíces, su rostro oscurecido, sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Yo no podía dormir después de eso. La imagen se ha grabado en mi mente, y cuanto más lo miraba, más me sentía como que estaba mirando. A la mañana siguiente, decidí ir de nuevo al pantano solo. El grupo de búsqueda había subido nada, y yo no podía evitar la sensación de que Mia estaba todavía allí, esperando a que me encontraran. Armados con una linterna y un machete, me aventuré en el pantano, el aire húmedo se aferran a mi piel, el suelo reprimiendo debajo de mis botas. La más profunda es que me fui, el más tranquilo se convirtió en. Los sonidos habituales de la ciénaga, el croar de las ranas, el zumbido de los insectos se desvaneció, hasta que no había nada, pero el sonido de mi propia respiración. Los árboles crecían más denso, sus nudosas raíces trenzar, como las venas el agua oscura y quieta. Y entonces yo lo vi. Una figura de pie en la distancia, medio sumergido en el agua, su cuerpo cubierto de musgo y enrederás, sus ojos brillando débilmente en las sombras. Ella no se movió, no hizo un sonido, pero su presencia llenaba el aire con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. Mia, grité, mi voz temblando, el sonido haciendo eco a través de la quietud. La figura giró su cabeza lentamente, sus ojos brillantes de bloqueo en la mina. Comenzó a avanzar hacia mí, sus movimientos lentos y deliberados. El agua se arremolinaba a su alrededor. Como se acercaba, podía ver los detalles, el musgo que cubre su cuerpo, de la corteza, como la textura de su piel. La forma de sus movimientos parecían tanto antinatural y por extraño líquido. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero no me podía mover, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como el pantano si me sostenía en su lugar. Y entonces habló. No con palabras, pero con un sonido que retumbaba en mi mente, una voz que se sentía antiguos, como el crujir de los árboles meciéndose con el viento. Ella es parte de la tierra ahora. Las palabras me llenó de un temor que no podía explicar, de una tristeza tan profunda que hizo que mi pecho el dolor. Traté de hablar para exigir respuestas, pero ningún sonido salió de mi voz atrapada en mi garganta. La criatura se detuvo a unos metros de distancia, sus brillantes ojos fijos en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Ella alzó una mano, sus dedos largos y como raíz, y apuntando hacia el agua. Me volví, después de su gesto, y la vio. Mia se sitúa en las aguas poco profundas, su cuerpo medio sumergido, su cabello enredado con moho, su piel pálida y brillante con agua. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento pensé que ella sonrió. Pero luego vi las raíces de envolver alrededor de sus piernas, su anclaje a la tierra. La forma de su cuerpo parecía mezcla con el pantano, como si estuviera convirtiendo en parte de ella. No, me gritó, corriendo hacia ella, pero la criatura se acercó en mi camino, su mano extendida, sus brillantes ojos llenos de advertencia. Ella pertenece aquí ahora, dijo la voz. Las palabras resuenan en mi mente. Ella decidió quedarse. Yo no entendía, no podía aceptarlo, pero la verdad estaba allí, escrito en sus ojos, en la manera en que ella se quedó tan quieto, tan tranquilo, como si ella se había convertido en uno con el pantano. La criatura dio un paso atrás en las sombras, su cuerpo se mezcla con el de los árboles, el musgo, el agua, hasta que se había ido. Mia no se movió, su expresión ilegible, con su presencia un recordatorio inquietante de la oscuridad que se quedó en el pantano. Salí de Cypress Creek al día siguiente, incapaz de enfrentar el lugar que la había llevado de mí, pero yo sé que ella sigue allí, una parte de la tierra, de su espíritu atado al agua, a los árboles, a la oscuridad que vive en el pantano. Y cada vez que cierro los ojos,
Veo su rostro. Sus ojos reúnen de la mina. Con su presencia un recordatorio inquietante de la ciénaga de los secretos, de la criatura que los guardias de ella, de la hermana que perdió a sus profundidades. El diablo del piano. Nueva Orleans había sido siempre una ciudad de la música. Sus calles vivas con el sonido de la música jazz se derraman fuera de los bares y los clubes, las notas que llevan el húmedo aire de la noche. Fue aquí, en una polvorienta tienda de antigüedades, escondido en un rincón olvidado del barrio francés, que la primera vez que puso los ojos en el piano. Fue hermoso, un gran instrumento con un pulido acabado en negro que brillaba incluso bajo la tenue luz de la tienda. Las teclas de marfil amarillo con la edad, parecía que me invitan a jugar. Pero lo que llamó mi atención fue la intrincados grabados en su cuerpo arremolinadas, que parecía casi viva, girando y cambiando cuando miro en ellos demasiado tiempo. «Ah, te he encontrado», el comerciante dijo, su voz baja acento que coinciden con el languido ritmo de la ciudad. Él era un hombre viejo, su rostro surcado de arrugas, sus ojos afilados y vigilante. Una verdadera pieza de la historia, que uno. Perteneció a Lucien de Veraux, uno de los más grandes pianistas de nunca salir de esta ciudad. Yo había oído hablar de Veraux, por supuesto. Él era una leyenda, su música las cosas de los mitos. Se dijo que había vendido su alma por su talento, sus dedos bailando a través de las teclas como si poseía. Él había muerto joven, encontró desplomado sobre este muy piano, su rostro congelado en una mirada de terror. ¿Cuánto?, me pregunto, las palabras de escapar antes de que yo pudiera evitarlo. El tendero de la sonrisa se amplió, pero no había calor en ella. Para usted, digamos que es el destino. He pagado en efectivo, apenas darse cuenta de que el extraño brillo en sus ojos como él me entregó el recibo. Esa noche, el piano fue entregado a mi pequeño apartamento en el borde del trimestre. Se sentó en la esquina de la sala de estar, su presencia imponente, su superficie pulida que refleja el parpadeo de la luz de las farolas en el exterior. No pude resistir el impulso de jugar. Sentado en el viejo banco de madera, puse mis dedos sobre las teclas, el fresco de marfil suave debajo de mi tacto. La primera nota fue rico y resonante, llenando la habitación con un sonido tan puro que hizo que mi pecho el dolor. He jugado durante horas, perder a mí mismo en la música, las notas y saliendo de mí como si el propio piano fueran guiando mis manos. Mi habilidad siempre había sido decente, pero ahora se sentía como algo completamente distinto, un poder que fluye a través de mí, haciendo que la música en vivo. La primera cosa extraña sucedió esa noche. Me desperté con el sonido del piano, las notas débil pero inconfundible. Me encontré en la sala de estar. Mi corazón late con fuerza, solo para encontrar la habitación vacía, el piano en silencio, su tapa cerrada. Me dije a mí mismo que era un sueño, los efectos persistentes de agotamiento y mucho vino, pero el malestar se quedó conmigo. En los próximos días, la música se convirtió en una compulsión. Yo no podía dejar de jugar, mis dedos dibujan a las teclas como si por una fuerza invisible. Las melodías que he creado se parecen a nada de lo que yo había escrito, inquietante y hermosa, cada nota, llenando el aire con un extraño, casi opresivo de la energía. Y entonces los sueños comenzaron. Yo sonaba con Lucien de Veraux, su rostro pálido y los huecos de los ojos mirando a mí de todo el piano. En los sueños, iba a jugar. Sus manos se mueven más rápido de lo que es humanamente posible, el edificio de la música a un ritmo febril, antes de detenerse abruptamente, su cabeza hasta romperse para cumplir con mi mirada. A su vez, él le susurro, su voz hueca, su expresión llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Me gustaría despertar empapado en sudor. Los ecos de la música sigue sonando en mis oídos. Las sombras en la habitación aparente cambio y movimiento. Una noche, mientras me tocaba, me di cuenta de algo extraño. Las tallas en el piano el remolino, patrones intrincados fueron cambiando. Parecía que con el pulso de la música y de sus formas de desplazamiento de torsión en formas que eran casi humanos. Cara surgió, sus expresiones incómodas con el dolor y la desesperación, sus ojos huecos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos. He intentado dejar de jugar, pero mis manos no obedecer. La música salió de mí, más rápido y más rápido, las notas a crecer, el aire de crecimiento más pesado, más frío, las sombras pulsando en torno a mí.
Y entonces, vi en él. Lucien de Veraux estaba junto a la ventana, su figura apenas visible en la penumbra, sus ojos fijos en mí. Él se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su presencia, llenando la habitación con un peso que presiona hacia abajo en mi pecho. «Usted ha tomado mi lugar», dijo, su voz un hueco susurro, su rostro se torció con la tristeza y el enojo. «Es tuyo ahora». «¿Qué quieres decir?». Tartamudeé, mi voz temblando, con las manos todavía en movimiento a través de las teclas, la música implacable. «La ganga», dijo, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. «El piano elige a su jugador y nunca se deja ir». La habitación creció más frío, el aire lleno de un silencio que presionaba contra mis oídos. La sombra se torcía y retorcía, sus formas de estiramiento hacia mí, sus caras cóncavas llenas con una desesperación que reflejaba Lucienes. Traté de pie, a tirar de mis manos lejos de las teclas, pero no me podía mover, atrapado por la música, por el piano, por el peso de la negociación. No me había dado cuenta de que yo había hecho. Lucien se desvaneció en las sombras, su presencia persistente, su tristeza que llena el aire, las tallas en el piano de pulsos con la luz, y de sus formas cambiantes, sus rostros mirando, esperando un recordatorio inquietante de la oscuridad vinculado a la música. No he dejado de jugar desde entonces. El piano no me deja. Su música llena el aire, sus notas, haciendo eco en mi mente su presencia constante e implacable fuerza. Las sombras, reloj, su hueco ojos fijos en mí, sus susurros llenar el silencio, su dolor un recordatorio del precio que he pagado. Porque el diablo del piano no solo hace que la música que se lleva, se consume. Y una vez que lo tiene, nunca lo deja ir. Terrores de la noche en la calle Elm. Elm Street en Nebraska fue tan comunes como llegaron las hileras de casas modestas con esmero césped cortado, las familias que saludo a cada uno de los otros a través de las calzadas y los niños montando en bicicleta hasta las farolas parpadeaba. Me mudé allí por su simplicidad silenciosa, desesperado por dejar atrás el caos de la vida de la ciudad. Era el tipo de lugar donde nada fuera de lo común nunca parecía suceder. Pero eso cambió un verano cuando las pesadillas comenzaron. Comenzó con los vecinos. La señora Howell, el ex maestro de escuela en 2 casas más abajo, fue el primero en mencionarlo. Sobre el té una tarde, ella le confesó que había sido el despertar gritando, empapado en sudor, su corazón latía más rápido. «No dejo de ver algo», dijo ella, su voz temblando. «Una sombría figura al pie de mi cama. Sé que no es real, pero se siente tan real». Me sacudió como el estrés o demasiado tarde noche de la TV. Pero en las próximas semanas, historias similares comenzaron a multiplicarse a lo largo de la vecindad. La gente se despierta en medio de la noche, aterrado, sus sueños plagados por una figura que no podía describir, pero no se podía olvidar. Y luego sucedió a mí. Era un húmedo de julio de la noche, el aire pesado con la promesa de la lluvia. Yo había caído en un sueño inquieto, dando vueltas y vueltas, mis sábanas enredadas alrededor de mí. En mi sueño, estaba en mi habitación, pero algo estaba mal. Las sombras en las esquinas fueron más oscuro, más profundo, casi viva. Y entonces lo vi. Una figura de pie en la esquina, envuelto en la sombra, su forma indistinta pero amenazante. Su presencia llenaba la habitación, el aire cada vez más frío, más pesado, presionando hacia abajo sobre mi pecho. Traté de gritar, pero ningún sonido salió. Yo traté de mover, pero mi cuerpo estaba congelado, atrapado en una parálisis de la que se sentía sofocante. La figura se acercó, sus movimientos lentos y deliberados, su hueco ojos fijos en los míos. Él extendió la mano, estirando su mano hacia mí, sus dedos increíblemente largo, esquelético, garra. Y entonces me desperté, jadeando en busca de aliento, mi corazón late con fuerza, mi cuerpo empapado en sudor. La habitación estaba en silencio, las sombras todavía, pero la memoria de la figura perduraron, su presencia grabada en mi mente. Me dije a mí misma que era solo una pesadilla, pero a la noche siguiente, sucedió de nuevo. ¿Y la noche después de qué? La figura que siempre estaba allí, de pie en la esquina, sus ojos huecos ver, su presencia llenando el aire con un peso que le hacía difícil respirar. Cada noche se acercó, sus movimientos, lento pero implacable, sus garras mano para llegar a mí. Yo no estaba sola.
Los vecinos comenzaron a compartir sus historias, sus rostros pálidos, sus voces temblorosas. Todo el mundo estaba viendo la figura sombría que persiguieron sus sueños, su presencia tan vivido que se sentía más que una pesadilla. El doctor Allen, un especialista del sueño que vivió al final de la calle, decidió investigar. Él reunió a un grupo de nosotros en su casa una noche, la grabación de nuestras cuentas, el análisis de nuestros patrones de sueño. Él era escéptico al principio, pero a medida que las historias apilados, cada uno inquietantemente similar, su escepticismo se dio paso a la inquietud. Esto es a diferencia de cualquier cosa que he visto, dijo, sus cejas fruncidas. Es como si todos estamos conectados de alguna manera, experimentando la misma, de la entidad. El conjunto de cámaras y equipos de monitoreo en mi habitación, decidida a capturar el fenómeno. Esa noche, cuando me quedaba a dormir, el aire se sentía pesado, las sombras en la habitación más oscura, más profundo, como si la figura que me estaba esperando. En mi sueño, estaba más cerca que nunca, de pie a los pies de mi cama, su hueco ojos fijos en los míos, su mano con garras centímetros de mi cara. Traté de gritar, moverse, a Estela, pero la parálisis me mantenía en su lugar, la figura de la presencia asfixiante, ineludible. Y entonces hablo. Let me in, la voz susurrada, suave y hueco, un sonido que resonó en el fondo de mi pecho, me lleno de un temor que no podía explicar. Me desperté con un sobresalto, jadeando en busca de aliento. Los ecos de la susurro todavía resuenan en mis oídos. Las cámaras habían captado nada solo estática, el material de archivo de fallas en el momento exacto en que comenzó la pesadilla. El doctor Allen creció más decidida. La configuración de nuevos equipos, la grabación de la actividad del cerebro, analizando cada detalle. Pero las pesadillas que le iba peor, la cifra de crecimiento más audaz, su presencia no se limita a dormir. Empecé a verla en las horas de vigilia, una sombra en el borde de mi visión, un parpadeo en la esquina de la habitación. Otros informaron de la misma, sus ojos huecos, sus voces temblando de miedo. La figura no solo en nuestros sueños, más fue aquí, en nuestras casas, en nuestras vidas. El doctor Allen desapareció 2 semanas más tarde. Su casa estaba vacía, su equipo abandonado, su coche aún estacionado en la calzada. Nadie lo vio salir, pero las sombras en las ventanas parecía más oscuro, más profundo, casi viva. Las pesadillas no se han detenido. Cada noche, la figura viene más cerca, sus ojos huecos viendo, sus garras mano que alcanza, su susurro llenando el aire con un sonido que hace que mi pecho el dolor. Let me in. No sé lo que quiere, pero yo sé que viene. El barrio se siente diferente ahora, el aire más pesado, las sombras más oscuras, como si la figura de la presencia ha penetrado en el tejido mismo de la calle. Y sé que un día, pronto, va a llegar a mí. Debido a que algunas pesadillas no se quede en tu cabeza que te siga, quedarse, esperar, mirar, siempre fuera de su alcance. Hasta que no lo somos. El cementerio de las almas perdidas. Silent Kill, Kentucky. Fue una ciudad envuelta en niebla y misterio. Ubicado en las estribaciones de los montes Apalaches, era un lugar tranquilo donde la vida se mueve en su propio lento, deliberado. Pero fue el cementerio que dieron a la ciudad su nombre y su reputación, una expansión de degradado lapidas, árboles retorcidos y persistente niebla que parece arroyo en cada noche como un reloj. La primera vez que escuché sobre el cementerio como un nino, le susurro historias compartidas en torno a las fogatas. La gente hablaba de figuras fantasmales, vagando por los jardines, de las extrañas luces parpadeantes de entre los sepulcros y de voces llamando fuera de mandó. Pero lo más escalofriante historia era de la barrera, una delgada e invisible velo que separa a los vivos de los muertos. Los lugareños creían que durante ciertas noches, cuando la niebla era más espesa, la barrera debilitado, y las almas de los difuntos podían cruzar al mundo de los vivos. Yo no creo en los fantasmas. Yo era un periodista, escéptico por naturaleza, y cuando me mudé a Silent Hill a trabajar para el periódico local, el cementerio era solo otra historia para investigar. Mi editor me ha asignado para escribir una obra acerca de la historia de la ciudad y el cementerio fue su pieza central. Llegué al atardecer, mi coche retumbante a una parada en las puertas de hierro forjado que marcó el cementerio de la entrada. El aire era frío y húmedo, la niebla ya subido,
se encrespa alrededor de las lápidas como dedos. La puerta crujió al empujar el aire, el sonido haciendo eco en el silencio. El cementerio fue masiva, sus caminos serpenteantes a través de las hileras de tumbas que se extendía tan lejos como el ojo podía ver. Algunas de las lápidas eran tan antiguas, las inscripciones se había desvanecido, sus superficies agrietadas y desgastada por el tiempo. Otros fueron más reciente, adornado con flores y fichas de la memoria. Caminé despacio, tomar notas, sacando fotos, el silencio presionando hacia abajo sobre mí como un peso. La niebla creció más grueso como el sol se sumerge por debajo del horizonte, las lápidas que se pierden en la sombra, el aire cada vez más frío, más pesado. Y entonces, yo lo oí. Una voz, tenue y distante, realizado en la niebla. Era suave, casi un susurro, pero inconfundible, un bajo, triste lamento que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me detuve, mi aliento en la captura de mi garganta, mi linterna haz temblando como esbarrido a través de las tumbas. «Hola», me llama, mi voz apenas por encima de un susurro. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, el llanto más fuerte. No era una sola voz, era un coro de susurros y gritos que parecía venir de todas partes sin ninguna parte. El sonido llenó el aire, que se filtra en mi pecho, mis huesos, mi alma. Me volví, mi linterna de la captura de movimiento en la distancia, una figura, apenas visible a través de la niebla. Estaba pálida y borrosa, su forma vacilante como el humo, sus movimientos lentos y deliberados. Ella no estaba sola. Más figuras surgieron, sus formas de torsión y el cambio en la niebla, su presencia que llena el cementerio con un peso que le hacía difícil respirar. Tropecé de nuevo, mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies no se movían, arraigada en el terreno por un miedo tan profundo que sentía como la niebla en sí me sostenía en su lugar. Las cifras se acercó, sus formas cada vez más claras. Ellos eran humanos, pero no. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos huecos, la expresión de sus rostros llenos de tristeza y añoranza. Se movían lentamente, sus brazos extendidos, sus voces que se unen al coro de susurros que flotaban en el aire. «Usted no debería estar aquí», uno de ellos dijo, su voz hueca, haciendo eco en mi mente. Traté de hablar, a preguntar quiénes eran, pero las palabras atrapadas en mi garganta, mi voz temblando, mi aliento visible en el aire helado. Las cifras se detuvo a unos metros de distancia, sus ojos huecos fija en mí, su presencia llenando el aire con un peso opresivo. Uno de ellos, una mujer con largo, enmaranado cabello y un rostro grabado con el dolor, dio un paso adelante, su mano extendida. «Ayúdanos», ella susurró, su voz llena de una tristeza que hizo que mi pecho el dolor. Yo no sabía qué hacer, no podía entender lo que ella quería decir. El ambiente se volvió más frío, la niebla más espesa, las cifras de presionar más cerca, sus susurros de crecimiento más fuerte, más desesperada. Y entonces, la campana de peaje. Una profunda, resonante sonido que resonó a través del cementerio, el temblor de la tierra, dividiendo el aire. Las cifras se congeló, sus ojos huecos ampliación, sus expresiones de torsión con el miedo. «La barrera», uno de ellos dijo, su voz temblando. «Es romper». El aire crepitaba con la energía, la niebla arremolinada, los susurros en aumento a un ensordecedor crescendo. Las cifras comenzó a desvanecerse, sus formas de disolución en la niebla, sus voces resuenan en el silencio. «Irse», dijo la mujer, sus ojos huecos de bloqueo en la mina. «Antes de que sea demasiado tarde». No tenía la necesidad de ser contada dos veces. Me di la vuelta y corrió, tropezando a través de la niebla. Los susurros de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el tanido de la campana de nuevo y de nuevo, su sonido llenando el aire con un peso que le hacía difícil pensar, respirar, irar. Me llego a las puertas solo como el último de los susurros se desvaneció, el cementerio de caer en silencio, la niebla, la elevación, el aire quieto y pesado. Yo no miro atrás, no dejar de correr hasta que yo estaba a salvo en el interior de mi coche, las puertas cerradas, mi corazón late con fuerza, mi respiración irregular. Salí de Silent Hill a la mañana siguiente. El abandono de la historia, la memoria de los susurros, de las figuras, de la campana grabada en mi mente. El cementerio sigue siendo una sombra en el borde de la ciudad,
Su presencia es un constante recordatorio de la fina barrera que separa los vivos de los muertos. Debido a que algunos lugares no son solo embrujadas o heridas, los ecos del pasado que perduran, a la espera de la barrera para debilitar, para que los susurros a llamar, por la vida paso demasiado cerca del borde de la oscuridad. La maldición de la momia la tumba. El Museo de Antigüedades en Washington, D.C. siempre había sido un faro de la historia, sus grandes pasillos llenos de artefactos de civilizaciones pasado de largo. Pero su más reciente exposición, Tesoros de los Faraones, atrajo a multitudes sin precedentes. Entre los dorados de joyas, tallas intrincadas y el jeroglífico inscritos sarcófagos, de una sola pieza se sitúa fuera una momia encerrado en un ataúd de oro, sus envolturas pristina a pesar de su edad. Yo era un guardia de noche en el museo, con la tarea de garantizar la seguridad de sus tesoros de incalculable valor. Fue tranquila de trabajo, la mayoría de las noches sin incidentes salvo por el ocasional crujido de la antigua construcción o el zumbido del aire acondicionado. Pero de la noche a la momia llegó, la atmósfera en el museo cambió. El ambiente se volvió más frío en la sala de exposiciones, las sombras más oscuras, más tiempo. Los otros guardias, bromeo acerca de la maldición de los faraones, un anéjotropo en películas y libros. Me reí con ellos, pero en el fondo, la momia sacaba de mí. Había algo en sus ojos hundidos, su forma sin vida, que hizo que el vello de mi nuca se eriza. El primer extraña aparición ocurrió en mi tercera noche de la exposición. Como ya he hecho mis rondas, las luces en el ala egipcia parpadeaba, sumiendo la habitación en la oscuridad. Tiré mi linterna, la viga de corte a través de las sombras, iluminando el ataúd de oro. Era virgen, su estuche de cristal todavía sellado, pero el aire era pesado, grueso, con un olor que no pude lugar terroso, como la descomposición de las flores. Cuando me acerqué al ataúd, un débil sonido llegó a mis oídos. Fue suave al principio, apenas audible, como un lejano susurro, pero como me acerco, el sonido creció más fuerte, más clara baja, gutural gemido que envió escalofríos por mi columna vertebral. Me paralicé, mi corazón late con fuerza, mi aliento visible en el aire helado. Los susurros parecían venir de todos alrededor de mí, haciendo eco en el silencio, hielando la sala con un sonido que era a la vez triste y amenazante. ¿Es alguien ahí?, me llama, mi voz temblando, la linterna temblor en mi mano. Los susurros se detuvo bruscamente, reemplazado por un silencio tan completo que presiona contra mis oídos. Espere, mi corazón latía más rápido, pero la habitación se mantuvo aún, las sombras inmóviles. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, el producto de muchas historias de terror y dormir muy poco, pero como las noches que pasaban, las apariciones se volvieron más frecuentes y más siniestro. Una noche, regresé a la sala de exposiciones de encontrar la caja de cristal abierta, la de la momia envolturas esparcidos por el suelo. El ataúd de oro estaba vacío, su tapa apoyado contra la pared. Mi primer pensamiento fue vandalismo, un atraco, pero la seguridad material de archivo no mostró nada. Nadie había entrado en la sala, y sin embargo, el caso fue innegablemente perturbado. Los murmullos volvieron esa noche, más fuerte, más insistente. Llevaban un extraño ritmo, una cadencia que se sentía casi como un canto. Yo no podía entender las palabras, pero su tono estaba lleno de rabia, con dolor, con algo antiguo y desconocido. Y entonces, yo lo vi. Una figura se situó en el extremo más alejado de la sala, envuelta en sombras. Era alto y delgado, sus movimientos lentos y deliberados, sus ojos brillando débilmente en la oscuridad. Levanté mi linterna, el rayo iluminando su forma. Era la momia, pero no como lo había sido. Las envolturas se aferró a su cuerpo como una segunda piel, sus características y retorcidas, sus ojos huecos que se quema con una luz que envía escalofríos por mi columna vertebral. Irse, se dijo, su voz baja, gutural susurro que hizo eco en el silencio. Tú no perteneces aquí. Tropecé de nuevo. Mi corazón latía más rápido, mi mente me grita para que se ejecute, pero mis pies estaban arraigados al lugar, mi cuerpo congelado por un miedo tan profundo que sentía como el mismo aire era presionando hacia Vais. La figura dio un paso adelante, sus movimientos espasmódicos, antinatural, su presencia que llena la sala con una frialdad que se filtraba en mis huesos. Se han molestado en mi reposo, se dijo,
su voz más fuerte ahora, llenos de ira. Tendrá que pagar el precio. Las luces parpadeaban, las sombras girando y retorciéndose, los susurros de crecimiento más fuerte, más caótico, llenando el aire con un sonido que era casi insoportable. Me di la vuelta y corrió. El sonido de mis pasos resuenan en el silencio, el murmullo de en pos de mí, el aire cada vez más frío, más pesado, el sentido de ser visto implacable. No me detuve hasta que llegue a la oficina de seguridad. Cierren la puerta de golpe detrás de mí, mi respiración irregular, mis manos temblorosas. Le dije a mi supervisor lo que había sucedido, pero lo desestimo como una broma, un truco de la mente. A la mañana siguiente, la sala de exposiciones fue cerrada al público. El director del museo dijo que era para mantenimiento, pero los susurros entre el personal de la contó una historia diferente. Varios de los trabajadores se había informado de que los extraños sucesos, voces en las sombras, los objetos que se mueven por su propia cuenta, una abrumadora sensación de pavor. Renuncié a mi trabajo en el museo de la semana, incapaz de sacudir la memoria de la figura, de su ardor en los ojos, su voz hueca. La momia fue devuelto a su patria poco después, su presencia demasiado perturbador para el personal de Oso. Pero los rumores persisten. A veces, en la quietud de la noche, escucho suave, distante, haciendo eco en las esquinas de mi mente. Hablan de la ira, de tristeza, de una maldición que nunca descansan, una sombra que nunca se desvanecen. Porque algunas cosas no están destinados a ser molestado, sus secretos enterrados por una razón, su oscuridad, esperando, mirando, llamando a aquellos lo suficientemente tonto como para escuchar.